Buenas tardes, arquitecta Carmen, docente encargada de impartir la asignatura Política Educativa y compañeros. El día de hoy observaremos un debate sobre el tema La educación del siglo XXI. Los grupos están divididos en aspectos positivos y negativos. Cada integrante posee un máximo de 2 minutos para argumentar sobre su tema. Una vez alcanzado el tiempo establecido, se le otorgará paso al grupo siguiente. Cada integrante consta de 1 minuto de réplica, si así lo desea. Si los participantes terminan su intervención antes del tiempo establecido, pueden hacer uso de ese tiempo restante al momento de replicar. Esperamos el respeto mutuo por parte de los participantes, recordándoles que el objeto del mismo es educativo. Debido a los retos y demandas del entorno actual, es que los requerimientos y características del sistema educativo del siglo XXI han cambiado. El presente y futuro requieren de un alumno competente, al que la educación le ofrezca la personalización de su aprendizaje, que disponga de un entorno personal con las herramientas, conexiones y servicios que le permiten gestionar sus avances y comunicarse con otros durante el proceso. Por ello, es indispensable que el profesorado sea el agente de este cambio, que tenga autonomía en el desarrollo y presentación de sus proyectos y que cuenten con los recursos para llevarlos a cabo con éxito. De esta forma se logrará la excelencia educativa al conseguir que el alumnado se apasione por cambiar al mundo y que lo concrete con inteligencia. Se da paso al debate de política. Actualmente el sistema educativo atravesó una restauración en su planificación. La conexión en los establecimientos rurales es de un máximo de 3 días por semana. Mientras tanto, en las zonas urbanas se dan 5 días por semana. ¿Qué opina usted sobre la diferencia que existe entre la conectividad de los sectores urbanos y rurales? Tiene un compañero con los aspectos positivos de la pregunta planteada. Bueno, yo considero de esta premisa que es un aspecto positivo que se esté dando de esta manera, ya que existen padres de familia que apenas cuentan con el sustento diario para su hogar y no cuentan con el dinero suficiente para obtener el servicio fijo de Internet. Apenas pueden acceder a unas recargas móviles para de esta manera poder que sus hijos se puedan conectar de 2 a 3 veces por semana, como se está llevando a cabo. Nos podemos basar claramente en el censo realizado por el INEC en el 2016 en la provincia del Guayas, en donde solo la mitad de los hogares cuenta con acceso a una computadora, que no es nada lejana a la realidad que se vive en las demás provincias del país. Las cifras empeoran en los sectores rurales, ya que mientras en las ciudades el 45% posee acceso a la tecnología entre celulares y computadoras, en el campo apenas se da en un 17%. Que la calidad de la modalidad no sea la mejor, estamos muy de acuerdo. Pero es a lo que se ajusta al bolsillo del padre ecuatoriano y es lo que ellos pueden, es el mejor esfuerzo que ellos pueden hacer por sus hijos, no les da para más el bolsillo. A continuación, damos paso al compañero con los aspectos negativos. Si bien la CEPAL puso en la lista de países que supieron manejar las herramientas digitales a Ecuador para afrontar la situación del COVID-19, como la telemedicina, el teletrabajo, entre otros, no debemos dejar a un lado el contexto educativo, lo que nos concierne a nosotros, la educación. Durante la cuarentena, las clases han sido netamente virtual. Sabemos que un alto porcentaje de estudiantes no cuentan con ese acceso, esa conectividad a Internet. Los profesores, tanto del sector rural, refiriéndonos al campo, donde la pobreza, la indigencia, la vulnerabilidad son muy altas. El sector urbano, donde se encuentra el desarrollo, las industrias, los
el comercio, entre otros. Los docentes organizan clases virtuales de entre 3 a 5 sesiones por semana para abarcar todos los temas que se deben analizar. Notamos la desigualdad en el nivel de educación entre el sector urbano y el sector rural. Un ejemplo, superando esta situación del COVID, los niños van a ingresar nuevamente a las aulas de clases y se va a evidenciar que las enseñanzas o los temas que se están brindando son diferentes en los sectores. Se está empleando el yo leo, yo lavo, yo arreglo mi cuarto, que son, si bien ayudan al niño a ayudar en casa, pero esto no va a ayudar a desarrollar su pensamiento, a ver qué es lo que yo quiero en un futuro. El panelista de los aspectos positivos tiene derecho a una réplica de 1 minuto. Caso contrario, se procederá a la siguiente pregunta. Ok, el compañero se me fue netamente por las ramas. La pregunta es clara. ¿Considera usted que el tiempo dado por la conexión en los establecimientos rurales sean los mismos que se dan en los establecimientos urbanos? Yo pienso que la educación no puede darse de la misma manera en la actualidad, ya que no es lo mismo las clases presenciales, donde tú estás ahí con el niño, sobre todo en los niños de la educación inicial y media, que tú necesitas captar su atención para enseñarle matemáticas, ciencias naturales o las demás materias básicas. Sin embargo, lo que se está logrando mediante este sistema es suplir esas clases para que el niño no esté con ocio en la tablet, en el televisor. Sin embargo, utilice ese tiempo productivo en algo que le pueda ayudar para que no se pierda un año, como se dijo en las noticias, que eso es lo que se busca mediante las clases virtuales y que no se pierda un año totalmente. El panelista de los aspectos negativos tiene derecho a una réplica de 1 minuto. Caso contrario, se procederá a la siguiente pregunta. La compañera en su primera intervención nos acotó que padres de familia realizan, digámoslo así, recargas para que sus estudiantes puedan conectarse y puedan recibir ese conocimiento que los profesores les necesitan impartir. Pero en esta respuesta usted se contradice, puesto que acaba de decir que toda información es esencial, pero ahí no habla del tiempo de conexión. Sin embargo, creo yo que tanto al sector urbano como al sector rural le afecta mucho, pero más aún al sector donde nos referimos al campo, puesto que la economía es muy baja. Agradecemos la participación de los panelistas. La política educativa debe asumir como principio rector el derecho a la educación a lo largo de la vida, concebir los niveles de la escolarización con la visión de un continuo educativo, garantizar la articulación de los diferentes niveles, etapas o modalidades, y la articulación de todo el sistema como sociedad. ¿Considera usted que con la implementación de las políticas educativas realmente se ha contribuido para el mejoramiento del aprendizaje? A continuación, damos paso al compañero con los aspectos positivos de la pregunta planteada. Bueno, a mí me toca hablar de la evaluación. La evaluación es un proceso que se viene realizando décadas atrás en muchos países, solo que aquí en Ecuador las evaluaciones son nuevas. Esto se impartió en el año 2012. El examen tiene como finalidad diagnosticar la capacidad del conocimiento, las actitudes, el desarrollo de las habilidades del pensamiento del estudiante. Esto ayuda a que el estudiante analice bien la carrera que desea estudiar
o avanzar. Por eso hoy en día se les da oportunidades en los exámenes a elegir el puntaje sea mayor. Y también la CENESID se encarga ahora de evaluar en el examen. Y ahí la universidad ya está encargada de darle el cupo a la carrera que le den los puntajes. Ya no está dada por el organismo estatal, sino que por la universidad. Esto también se dio debido a que había mucha deserción escolar. Había abandono de las carreras por motivo que se les daba a las personas a escoger la carrera. Se les daba una carrera por el puntaje, pero no porque ellos deseaban estudiar. A continuación, damos paso al compañero con los aspectos negativos de la pregunta planteada. Bueno, como cabe recalcar que hay una gran población de estudiantes que se han quedado sin cupo sin universidad. Más del 50%, es decir, muy arriba de la media estandarizada. Lo que pasa es que dicho examen que supuestamente premia o más bien evalúa las cualidades de una persona está un poco erróneo, porque se supone que las cualidades se van puliendo desde el primer año hasta el sexto año de educación de colegio. Entonces, llevan 13 años puliendo ese conocimiento como para que un examen coja de la nada y los trunque. Son 13 años puliendo el conocimiento de cualidades y conocimientos adquiridos, y se han venido dando casos en varias ocasiones que propios han tenido baja calificación de ese examen. El panelista de los aspectos positivos tiene derecho a una réplica de 1 minuto. Caso contrario, se procederá a la siguiente pregunta. Sí, como dijo el compañero, claro que hay personas que se han quedado sin cupo, pero esto se da porque el examen está basado en actitudes mentales de los estudiantes, no está basado en conocimientos. Y también se da que se quedan sin cupo es debido a que hay mucha demanda en las carreras. Por ejemplo, las carreras que tienen más demanda son educación básica, la inicial y administración, son las carreras que más uno busca estudiar. Por ejemplo, las carreras de danza, religión, esas son las que tienen poca demanda debido a que no postulan por esas carreras. Por eso también se da el cupo, que se quedan pocos con cupos para estudiar. No solamente se debe al puntaje, sino que las carreras tienen bastante demanda aquí en el Ecuador. El panelista de los aspectos negativos tiene derecho a una réplica de 1 minuto. Caso contrario, se procederá a la siguiente pregunta. Bueno, como pudimos escuchar de la compañera que claramente dijo que prácticamente las universidades son las que eligen nuestra carrera y lo que debemos estudiar. O sea, entonces, ¿cómo vamos a poder explotar al 100% el conocimiento y las ganas de tener que estudiar? Entonces, usted también dijo otra cosa, de que a partir de 2012 se han venido dando estos exámenes, claro, pero no vio las estadísticas, que más de 2 millones de estudiantes han dado ese examen. ¿Y qué es lo que pasa? 1,5 millones, o sea, más de la mitad, se ha venido quedando sin cupo. Entonces, lo que usted trata de decir es que está bien este método, erróneamente, porque cada año se dan 7.000 becas al hogar, que se llama, del grupo de alto rendimiento. Entonces, solo se reparten 1.000 cupos al año. Quiere decir que obviamente no están evaluando bien las aptitudes. Agradecemos la participación de los panelistas. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Considera usted que con la implementación de las políticas educativas realmente se ha contribuido al mejoramiento del aprendizaje? A continuación, damos paso al compañero con los aspectos positivos de la pregunta planteada. Sí, la educación ha sufrido un cambio significativo debido a las nuevas reformas que entraron en vigencia
con el pasar del tiempo. Se trató de construir una política enfocada y encaminada a mejorar y transformar el servicio educativo en el país, que permita generar cambios sociales y disminuir la desigualdad. Se declaró a la educación como un área prioritaria del Estado. A partir del año 2007 se implementaron la alimentación escolar para estudiantes de educación inicial y básica y zonas básicas urbanas. También se hizo el bono matrícula, que se estableció la prohibición del cobro de matrícula para instituciones públicas. La repartición de textos escolares gratuitos, que consiste en la entrega de textos y cuadernos de trabajo de todas las asignaturas impartidas en todo el año, desde educación inicial hasta tercer año de bachillerato. También se dio la entrega de uniformes escolares a todas las instituciones gratuitas del país. Se asignaron recursos y cambios en ciertas características del sector, como las continuas paralizaciones, los bajos sueldos a los maestros, las desatención en las infraestructuras y un cumplimiento parcial del derecho gratuito a la educación. Se logró un mayor número de niños y adolescentes tengan más accesibilidad a una educación digna con el proyecto a largo plazo que fue designado el Plan Decenal de la Educación, que colocó como prioridad máxima para el Estado ecuatoriano las políticas educativas encaminadas a la transformación socioeconómica del país. A continuación, damos paso al compañero con los aspectos negativos de la pregunta planteada. En verdad, en realidad, transforma la educación en el siglo XXI. Pero creo que en realidad la educación no mejora, cambia. Porque cuando se lleva un plan de acción de mejoramiento en el ámbito educativo, tratan de abarcar todas las problemáticas y así poder mejorar las falencias de la educación. Pero casi siempre se dan muchas irregularidades en el proceso o en el final del plan de acción. Una desventaja muy grande es la tecnología en el currículo. A nivel del estudiante, esta herramienta crea una adicción a ella. Trae problemas visuales, se pierde la capacidad para expresar el lenguaje. También la ansiedad es un principal problema que puede ser provocado por la continua interacción con el ordenador. Desde una perspectiva del aprendizaje, hay problemas asociados con la enseñanza, como la distracción o dispersión de los alumnos ante los atractivos y los numerosos espacios que facilita el Internet. A ello enlazamos la pérdida de tiempo causada por el exceso de información que a veces no es 100% confiable. También existe una dificultad al transmitir y conservar los valores esenciales en la sociedad. Hoy en día han cambiado tanto la educación que no se puede actuar de manera rígida con los estudiantes, así sea en lo más mínimo. Esto trae consecuencias porque los alumnos se tornan irrespetuosos, con pocas ganas de aprender, tienen un desinterés estudiantil. Como no hay una comunicación constante entre tutor y alumno, se crea desconfianza. Entonces las políticas han ido evolucionando, donde en los centros educativos también existen la cantidad de estudiantes por aula. Esto también trae un problema en cuanto a la receptación de la información ante los educandos. El panelista de los aspectos positivos tiene derecho a una réplica de 1 minuto. Caso contrario, se procederá a la siguiente pregunta. Ya que su argumento se basó en la tecnología, más no tanto en la política, haré énfasis en este aspecto. La tecnología ha avanzado junto con la educación. Actualmente tenemos acceso a una información rápida y en abundancia, a diferencia de las épocas anteriores. Los estudiantes debían ir a bibliotecas en las cuales tenían hasta ciertos horarios de atención y no siempre encontraban la información deseada porque debían buscar de libro en libro. A diferencia que tenemos en la actualidad, que encontramos en la web diferentes nuestro tema y sale en abundancia la información y tenemos disponibilidad a las 24 horas del día. El panelista de los aspectos negativos tiene derecho a una réplica de 1 minuto. Caso contrario, se procederá a la siguiente pregunta.
Sí, es correcto. Hay muchas maneras de buscar información, pero hay algo que el gobierno deja muy aparte y no deja muy en claro. Es la inclusión de las sociedades abandonadas o urbanos rurales marginadas. En cuanto a esto, ellos no tienen acceso a este tipo de información. Entonces yo creo que el gobierno debería plantearse un mejor plan para incluir todo, para poder mejorar la educación. Aparte, ¿cómo es posible de que hoy en día, diciendo de que hay tanta tecnología y que se aplicará un currículo para la educación en donde la tecnología sea un principal elemento, no puede ser que hoy en día existan estudiantes que para recibir clases virtuales tengan que trepar árboles o ir a otros tipos de lugares donde puedan ser, su salud se pueda ver afectada, su estado físico. Entonces, Agradecemos la participación de los panelistas. Actualmente, debido a la pandemia, se observa que en el desarrollo de la educación inicial se han insertado actividades como yo lavo los platos, yo ayudo a cocinar, entre otras. ¿Qué opina usted acerca de la inserción de dichas actividades, las cuales están dirigidas hacia los niños? A continuación, damos paso al compañero con los aspectos positivos de la pregunta planteada. Bien, si bien es cierto, sabemos que el Ministerio de Educación, debido a la situación en la que nos encontramos, que es la pandemia, ha tenido que cambiar por completo el currículo en las distintas áreas. En este caso es la educación inicial. Pero si nos dirigimos hacia la guía de implementación del currículo, nos encontramos con las estrategias didácticas en las que encierra las experiencias de aprendizaje. ¿Y qué nos dice esta? Su objetivo es facilitar la interacción positiva entre los niños con los adultos, es decir, establecer una relación libre de tensiones donde los niños se encuentren inmersos en actividades gracias al disfrute que éstas provocan. Entonces, estas estrategias didácticas las podemos relacionar con estas actividades de yo lavo, yo arreglo mi cuarto, porque son donde los niños aprenden importantes valores necesarios para su desarrollo psicológico, como la responsabilidad y el valor de colaborar en las tareas de casa. Sobre todo es una actividad muy divertida para los niños y útil para entretenerlos, porque como ya sabemos, actualmente los niños se encuentran inmersos en el mundo de la tecnología. Sabemos que la tecnología beneficia, pero asimismo perjudica. Por lo tanto, los niños deben tener supervisión de adultos y es lo que hoy en la actualidad no existe. A continuación, damos paso al compañero con los aspectos negativos de la pregunta planteada. Correcto. Aspectos positivos que mencionó la compañera en cuestión de estos ámbitos que se plantean actualmente por la pandemia que estamos atravesando. En aspectos negativos, yo conceptualizaría en tres importantes definiciones, en lo que son exponer, desviar y desaprovechar. Exponer al niño cuando se profundizan estos temas. ¿Cómo se profundizan estos temas? Está correcto. Hay aspectos positivos en esto de, al principio, yo ordeno mi cuarto, yo arreglo mis juguetes, pero cuando se profundizan en temas como yo ayudo a cocinar, que en ciertos casos los términos que se utilizan para titular son inadecuados. Ahora estamos con yo ayudo a cocinar, yo lavo los platos, en donde podemos observar que se expone al niño, porque para ayudar a cocinar se debe de utilizar ciertas herramientas, objetos cortopunzantes, en las que por más de que esté vigilado por un adulto, podrá el niño exponerse a riesgos. De la misma manera, desviamos su aprendizaje porque podemos seguir
implementando el material didáctico, el recurso que nos da el Ministerio de Educación mediante los libros en su formación. Y de la misma manera, también habrá un día en que el niño diga, no quiero seguir aprendiendo, quiero quedarme contigo, mamá, ayudándote en casa, en el caso hipotético. Y también podemos referirnos a que desaprovechamos el tiempo, ya que los docentes pueden emplear este tiempo en que se utilizan esto de yo ayudo en casa, que es muy importante, se lo podría utilizar también en la enseñanza de temas gramaticales, de temas de matemáticas, entre otros. El panelista de los aspectos positivos tiene derecho a una réplica de 1 minuto. Bien, respecto al tema que mencionó en la cocina encontramos claramente utensilios que pueden ser perjudicables para los niños, pero el Ministerio de Educación sí se da cuenta de estos aspectos y entonces en las debidas actividades que mandan a los niños, los padres también se guían por los objetivos que indican ahí. Por lo tanto, en la cocina ellos tienen la guía que son sus padres. Además, ¿por qué no hacer de este sitio, que es un lugar para los niños divertido, que también se vuelve un juego, por qué no hacerlo también didáctico? De manera que con las frutas, con las cucharas que le mandan a contar, podemos sacar ahí un contexto matemático. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Existe contrariedad hoy en la actualidad de los padres de la familia, quienes apoyan esta estrategia y quienes no. Pero se recalca que con esto sí se puede educar de manera adecuada a los niños. Gracias. El panelista de los aspectos negativos tiene derecho a una réplica de 1 minuto. Correcto, en ciertas cosas, como vuelvo a mencionar, tiene sus aspectos positivos, pero cuando se empieza a profundizar más el tema, estaba revisando la planificación y ahora viene yo como. Por eso digo, el problema es en los títulos que se emplea. Está correcto en que se diga de que el docente debe de ver cómo implementa estos tipos de pedagogía, estas metodologías en donde puede implementar lo que vendría a ser matemáticas, lengua y literatura cuando realiza estas actividades que están dentro de la planificación, pero siempre y cuando estén dentro del alcance y las necesidades y dándose cuenta del tipo de vida social que llevan todos nuestros niños, ya que todos no cuentan con los materiales necesarios, con los recursos para poder realizar todo esto que se encuentra inmerso dentro de la planificación en el nuevo plan curricular. Ahora yo me quedo en casa. Agradecemos la participación de todos los panelistas en este debate. Como punto final tenemos la conclusión. Hemos de tener presente que los cambios que precisamos son globales, es decir, tienen que afectar a muchos casos al mismo tiempo. No podemos limitarnos solo a un aspecto. Sobre todo tenemos que tener en claro que los cambios educativos no son puramente cambios técnicos. No se trata de cambiar un poquito los programas, de cambiar un poquito las formas de enseñanza, sino que tenemos que referirnos a todo el conjunto de lo que supone la escuela, que como institución social es algo muy complejo, con unos participantes, con unas relaciones, con unos objetivos y que sirve a unos intereses. Tenemos necesariamente que trabajar desde distintas perspectivas. En definitiva, es una gran tarea con la que nos enfrentamos los educadores, pero vale la pena empeñarse en ella. Conviene que seamos optimistas, porque aunque la tarea sea enorme y vayamos más despacio de lo que desearíamos, continuaremos siempre avanzando. Gracias.